Entonces, habíamos hablado justamente de que eh, el maná era una figura del Mesías y habíamos dicho también que el Mesías en sí mismo también, la obra que él está haciendo ahora es una sombra de lo que está por venir, de la gloria venidera. Y en ese contexto nos habíamos quedado. Entonces, eh, quisiera dentro del mismo texto profundizar un poquito más para ver algunos aspectos que normalmente pasan desapercibidos porque es importante mirarlos para comprender qué es lo que estaba pasando en ese momento. S- eh, mm, pero antes de comenzar, quisiera invitarles a una pequeña reflexión, hermanos, porque es importante saber que lo que el por qué estamos estudiando esto, por qué es importante estudiar la escritura de esta manera. Y quisiera tomar en cuenta primero, cuando Pablo dice que la escritura es buena, es justa, es santa, y que la palabra de Dios es buena para todas las cosas. Él lo dice porque la palabra de Dios en su boca, en sus labios, es eso lo que hacía. Pero vemos también otra imagen cuando Satanás le está tentando a nuestro Señor Jesús. Satanás está tomando la palabra de Dios, pero no le está dando el uso que debe dársele. Por otro lado, Jesús también está usando la palabra de Dios y está dándole el uso correcto. Entonces, ¿qué es lo la palabra si la palabra de Dios es buena, es justa, es santa, es una bendición, es Dios mismo, la vida de Dios mismo está en la palabra, pero cuando está en malas manos, esa misma palabra que es tan buena y que su propósito es bueno, termina siendo algo malo. De ahí que nace la Iglesia Católica. ¿De dónde nace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica nace del de la separación del Antiguo Testamento. Ellos cogen el Nuevo Testamento y lo separan del Antiguo Testamento. Hubo más o menos una década de la historia de la Iglesia Católica que no se tomó en cuenta al Antiguo Testamento. Fue la lucha de personas que estuvieron, los padres de la fe, que así les llaman, que estaban dentro de la iglesia, que lucharon por volver a añadir. Pero hubo un lapso de una década que no hubo Antiguo Testamento en la historia de la iglesia, en el inicio de la historia católica. No hubo su Antiguo Testamento, solo Nuevo. Entonces vemos que la Iglesia Católica se formó del Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica se haya formado, haya tomado su teología, su doctrina del Nuevo Testamento y y de eso haya salido la Iglesia Católica? Ningún cristiano que tenga el Espíritu Santo y sea temeroso de Dios y conozca la palabra va a decir que la Iglesia Católica está en lo correcto. Siempre ha sido conocida como la madre de las rameras, desde siempre, desde el tiempo del protestantismo. Entonces, la palabra de Dios es buena siempre y cuando la persona o el grupo de personas que está ministrando esa palabra están dentro de la fe correcta, dentro de la voluntad de Dios, dentro del temor, dentro de la santidad de Dios. Entonces, lo que sale de estas personas, esa palabra de Dios que sale de esas personas, también es bendición, es edificación. Lo mismo pasa, un ejemplo con la música. La música es usada en nuestro mundo para destruir a la juventud. Pero hay música que en la boca de los hijos de Dios es como agua fresca, es como aceite que se derrama sobre ungiéndonos. Entonces, la música es otro ejemplo de que depende en boca de quien esté para que sea lo que es. Lo mismo pasa con los dones también, los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu fueron dados a los hijos de Dios para edificación de la iglesia, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando una persona que tiene los dones no está siendo guiada por el Espíritu? Entonces usa los dones para su propio beneficio. Ahí tenemos el caso de la famosa doctrina de la prosperidad en las grandes iglesias, en las mega iglesias que se llaman. ¿Sí? Ellos usan los dones que Dios les ha dado para controlar todo, para manipular todo, para, como por decir así, tener todo bajo el control de ellos. Nada escapa de su control, porque usan los dones que Dios les ha dado para su propio beneficio. Pero cuando la vida es usada por Dios,
Los dones de Dios están al servicio de Dios para edificación de la iglesia. Entonces, vemos como la palabra de Dios, la música, los dones del Espíritu, cuando están en las personas adecuadas, en las personas correctas, temerosas de Dios, son una bendición, hermanos. Pero cuando no es así, aún la misma palabra de Dios en la boca de Satanás hace muchísimo daño, muchísimo daño. Y de ahí nacen las sectas, de ahí nacen tantas cosas, ¿no? Entonces, las raíces hebreas no están fuera de eso. Las raíces hebreas, estudiar las escrituras desde la perspectiva, o sea, mirándoles o comparando el Nuevo Testamento con el Nuevo, porque eso es lo que hace se hace en las raíces hebreas. Se compara el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en ese contexto uno saca conclusiones, saca doctrina. Pero asimismo pero cuando las raíces hebreas están en la boca o en el corazón de un hombre de Dios, las raíces hebreas son una gran bendición, hermanos. Asimismo, las raíces hebreas cuando están en boca o en grupo de personas que no son guiadas de Dios, que no son temerosos de Dios, también las raíces hebreas crean sectas, también las raíces hebreas crean nuevas doctrinas. Si con la palabra de Dios pasa eso, pasa también con las raíces hebreas. Entonces, la razón por que les comparto esto es porque es importante saber que todas las cosas dependen en qué boca estén y de qué corazón salgan. Si las cosas salen de un corazón temeroso de Dios, habrá bendición. Pero si las cosas salen de un corazón que no es temeroso de Dios, de seguro que las cosas no serán para bendición. Entonces, en este contexto quisiera compartirles lo que hoy quiero compartirles y lo que hemos venido compartiendo. ¿Sí? Que las raíces hebreas dependen en qué mano están. Un cuchillo, un ejemplo, un cuchillo en las manos del hermano Vinicio, de seguro que van a alimentar a su familia y van a dar a alimentar a muchos niños en la escuela que trabaje. Ese cuchillo mismo va a ser muchísima bendición, un buen trabajo. Pero ese mismo cuchillo en las manos de un hombre celoso y malo pueden hacer cosas terribles. Entonces las cosas son y dependen en qué mano estén, qué uso se les dé. Amén, hermanos. Ahora sí, quisiera que me ayuden con... Déjenme ver Skype. Voy a comenzar, pero antes de eso quisiera que me confirmen si se está escuchando bien ya. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos al estudio de Juan, capítulo 28 al 33. Y quisiéramos comenzar. Voy a leer ya lo que dice, espero que se pueda ver en las pantallas que ustedes están viendo. Voy a leer de la Biblia la palabra, la traducción la palabra es una versión española que es muy buena. Juan 6, 28, 6, 28 al 33 dice así. Los judíos, los líderes judíos, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere? Jesús respondió, lo que Dios espera de vosotros es que creáis en su enviado. Ellos replicaron, ¿cuáles son tus credenciales para que creamos en ti? ¿Qué es lo que tú haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo os aseguro que no fue Moisés el que os dio pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios, el pan que Dios da, baja del cielo y da vida al mundo. Lo que aquí estamos viendo es un encuentro más entre los líderes religiosos y nuestro Señor Jesucristo. Una discusión más. Dentro de la cultura hebrea, hermanos, las discusiones se daban y se dan hasta el día de hoy en base a preguntas. Es dentro de la cultura judía, todo es preguntas. Las contestaciones son con preguntas, las respuestas son con preguntas y las preguntas son con preguntas. Así funciona el mundo de ellos. Lo mismo está pasando aquí. Estos hombres no es que simplemente están preguntando inocentemente, no. Estos hombres se han preparado toda su vida, desde los 12 años hasta los 30 años que comienzan sus ministerios, los rabinos judíos y también los saduceos, desde los 12 años hasta los 30 años se preparaban en las escrituras hebreas para debatir,
para saber cómo combatir por su fe. En este caso, por la fe de los fariseos, por la fe de los saduceos. Entonces, aquí hay un campo de batalla. Ellos le hacen una pregunta capciosa, porque ellos esperan que Jesús les responda para poder ellos encajarle, rodearle dentro de lo que ellos ya tienen determinado en sus corazones, como dice en una parte, para tentarle. Le hacían las preguntas, ¿no? Entonces ellos sabían cómo usar la lengua, sabían cómo usar las palabras, como hemos venido hablando, estos hombres en sus corazones, ¿sí? Aunque conocían las escrituras, pero la usaban para manipular, para controlar. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere? Y Jesús, por así decirlo, no que cae en la trampa, sino que entra en el juego. Entra en el juego que ellos están iniciando. Y dice así, Jesús respondió, lo que Dios espera de vosotros es que creáis en su enviado. Pero ellos no querían escuchar en realidad esa respuesta. Ellos van para más. Y lanzan la segunda pregunta y dicen, ellos replicaron, ¿cuáles son tus credenciales para que creamos en ti? ¿Qué es lo que tú haces? Cuando aquí habla de cuáles son tus credenciales, en nuestras Biblias, en las traducciones nuestras, dice, ¿cuál es la señal? Pero en hebreo, la misma palabra que significa señal también se usa para sello, es la misma palabra. Entonces el contexto es el que define. Cuando el libro de Juan se traduce al hebreo, esto se traduce como credenciales. De igual que en esta buena versión, la Biblia, la palabra, como credenciales. Ellos le están pidiendo cuáles las credenciales, ¿sí? El sello de autoridad que él tiene para que puedan ellos creer en él. Y de eso es lo que quisiera enfocarme en esta predicación. Quisiera revelar la respuesta a estas preguntas. En primer lugar, vemos que la primera pregunta que está en verde y que dice qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere, Jesús ya la responde. Pero la segunda pregunta nos gustaría responder a la luz de las raíces hebreas. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que tú haces? Esa pregunta también se responde durante el estudio. También le vamos a responder al último. Entonces, dice, ¿qué es lo que tú haces? Entonces, ellos ya lanzan por así la red para atraparle a Jesús. Y dicen, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Pero la respuesta de Jesús es tremenda, porque él les sale al encuentro y les dice, yo os aseguro que no fue Moisés el que os dio pan del cielo. ¿Qué es lo que se enseñaba en el judaísmo del segundo templo, en el judaísmo en el que Jesús nació y hasta el día de hoy? Que el pan que dio Moisés, que el maná que bajó del cielo, venía de la misma presencia de Dios. Esa es la enseñanza hasta el día de hoy, que el maná que baja del cielo, o sea, que comieron durante 40 años, ese maná había venido directamente de la presencia de Dios. Eso era lo que ellos enseñaban, ¿sí? Pero Jesús les dice que no es así, sino que les dice que mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da baja del cielo. Entonces, por un lado, él dice que no, que el maná que Moisés dio no viene del cielo, contradiciendo las enseñanzas rabínicas, porque ellos dicen que sí viene del Padre, que de la presencia de Dios. Jesús les dice que no. Pero Jesús está hablando de otro pan, que es el mismo, que más adelante él se atribuye a sí mismo, es que él es ese pan del cielo, ese maná. Pero dice que baja del cielo. Entonces, antes de entrar a responder las preguntas, ¿cuáles son tus credenciales y qué es lo que tú haces? Primeramente hay que definir qué entendían ellos como cielos y de qué está hablando Jesús cuando dice baja del cielo. Porque de seguro que esto nos va a revelar muchísimo acerca de cómo ellos pensaban y el por qué Jesús les dice lo que les está diciendo y en eso también vamos a comprender la reacción, por qué era la indignación, la ira que ellos tenían hacia Jesús por las respuestas. Entonces, continuemos. Entonces vamos a definir primeramente qué es cielo y luego vamos a definir qué es bajar del cielo. ¿Listo? Los cielos. Es la definición, los cielos y la definición es lo que vamos a ver ahorita. Dice, en primer lugar, no existe en el lenguaje hebreo, ni hablado ni escrito, la palabra cielo en singular. Eso es algo de nuestro lenguaje. De nuestro lenguaje.
del lenguaje griego y de todo lo que sale del griego y del latín. Pero en el hebreo no existe cielo. Solo existe una sola palabra en plural que se llama cielos, que se lee shmaim, shamaim, ¿sí? Y la palabra shmaim significa cielos y existe solo en plural. Entonces, hay que empezar por eso, que cuando Jesús estuvo hablando eso, él nunca dijo cielo. O sea, tenía que decir shmaim, que es los cielos, porque es la única palabra que existía en el lenguaje y existe hasta el día de hoy en el lenguaje hebreo. Para hablar de este shmaim, de los cielos, vamos a referirnos a Primera de Reyes 8:27. Y dice así, y nos habla esta porción de la palabra, de los cielos no te pueden contener. Entonces vemos ahí que ya ahí está, ya estamos viendo que hay los cielos de los cielos y hay una pluralidad ahí. En 2 Corintios 12:2 dice, Pablo menciona haber conocido a alguien que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Sí? Estas son evidencias de la pluralidad de los cielos. Así en la Biblia encontramos, primero el cielo en donde vuelan las aves. El segundo cielo que encontramos en las Escrituras es uno más alto, que es donde están los astros, las estrellas. Y luego tenemos un tercer cielo, que es donde moran los ángeles, el Todopoderoso, el mundo espiritual, que nosotros comprendemos como mundo espiritual. Entonces, lo que en la Escritura encontramos tres cielos, que yo sé que ustedes ya conocen esto de sobra por las cartas de Pablo, pero es como bíblicamente podemos encontrar que hay una pluralidad en cuanto a los cielos. ¿Sí? Y como les digo y les repito, no existe cielo en hebreo, solo cielos. Entonces, el contexto es el que define de qué está hablando. Ahora que estamos hablando de la creación, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ustedes habrán notado, hermanos, que Dios es bien detallista en el capítulo 1, cuando hace la creación, bien detallista cada cosa que Él va diciendo lo que va creando y cómo lo va creando. Y Dios dijo así, así, así. Pero hay algo que no se encuentra en el capítulo 1 de Génesis, y es la creación del agua. El agua no se encuentra en el capítulo 1 de Génesis. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 6, en el capítulo 1, versículo 2, aparece el Espíritu sobre las aguas, pero no aparece cuándo fue creado. Lo mismo en el capítulo 1, versículo 6, habla de que Dios separa las aguas de las aguas que están sobre el firmamento y bajo el firmamento. Pero no nos dice el capítulo 1 cuándo fueron creadas las aguas, en qué momento. Eso es lo que nosotros encontramos en nuestros textos, en español y en cualquier otro idioma. Pero en hebreo nosotros sí podemos encontrar cuándo fueron creados. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. No sé si ustedes pueden ver aquí en la parte superior. Déjenme ver, ahí me regresé. Parece que cometí un error. Déjenme ver si puedo regresar. Ya, en la parte superior aquí tenemos, aquí hay unas letras que yo sé que no va a ser fácil para ustedes definir, pero ahí dice Shamaim. Y entonces ahí vemos una letra solita que está a mano izquierda y hay otras tres letras que están a mano derecha. ¿Sí? La primera letra hebrea que está a mano izquierda es Shim y significa separar. Y las otras tres letritas que están a mano derecha significan Maim y significan agua. Significan agua. Entonces, cuando juntamos Shim y Maim, se forma la palabra cielos, Shemaim. Shemaim. Entonces, el agua está incluido dentro de la palabra cielos. Así cuando dice las aguas fueron creadas en Génesis 1:1 cuando el Creador creó los cielos. Con este conocimiento, ahora sí cobra sentido el versículo de Génesis 1:6 donde Dios dice que separó las aguas de las aguas cuando crea la expansión de los cielos o el firmamento. Hermanos, una pregunta. Sí se comprende, ¿verdad? Que en hebreo podemos encontrar que el agua está en lo primero que Dios hizo, en los cielos. Cuando Dios crea los cielos, y dice, en el principio creó Dios los cielos, ahí ya el agua está incluida, porque está dentro de la palabra.
Eso se puede entender en hebreo. Sí, en nuestro lenguaje es muy difícil que nosotros relacionemos cielos con aguas, es más complicado, ¿sí? Es como comparar el universo, los astros y todas esas cosas con agua, no podemos. Pero dentro del hebreo, dentro de la palabra cielos está la palabra maim, que significa agua. Bueno, ¿hay alguna pregunta, hermanos, hasta ahí? Con toda... No, no de Ya. mi parte, no sé, los hermanos. Amén. Voy a continuar. Bonito. Ok. Entonces, aquí tenemos la palabra Shmaim, que significa cielos. Entonces, yo le he separado y le he puesto en las letras. Son 4 letras. La primera, Shim, que significa separar. La segunda, Mem, que significa agua. La tercera, Yod, que significa mano o mano en acción, la mano de Dios en acción. Y luego la otra que es Mem, que significa agua. Entonces, tenemos una letra Shim, que significa separar, que ya habíamos estudiado esto cuando con ustedes conversamos el estudio de las letras, ¿se recuerdan? Y luego tenemos Shim, primero tenemos separar, luego tenemos agua, luego la mano de Dios en acción, que es la Yod, que es la letra más pequeña la letra más pequeña del alfabeto, que es de la que se originan todas las demás letras. De la Yod se originan todas las demás letras, porque es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y luego tenemos otra vez agua. Entonces, vemos que si nosotros pudiéramos leer lo que dice aquí o tratar de comprender qué es lo que dice aquí, podríamos claramente decir que la letra más importante aquí es Yod, porque es la mano de Dios en acción, la mano creadora de Dios, el origen de las cosas. ¿Sí? Entonces, entenderíamos que la mano de Dios, que el accionar de Dios separó las aguas. Eso es lo que entenderíamos, que la mano de Dios separó las aguas. Ahora, cuando estábamos estudiando con el hermano Vinicio y todos ustedes, el hermano Vinicio me preguntó muchas veces a mí qué significaba cuando yo había explicado solamente el significado de los números hasta el 10. Hasta el 10 había explicado, pero de ahí no expliqué más. Y el hermano algunas veces me preguntó qué significaba cuando ya tenemos decenas y centenas. Y yo le había respondido al hermano que eso solo se puede entender en el contexto, en el uso, como decir, en el sitio. Entonces, quisiera, hermanos, llevarles a la siguiente diapositiva para explicar esto del valor de Shim. Shim es 300, hermanos, es el valor, ¿sí? Y este valor se obtiene de la suma de la letra Kof, que es el valor de 100. 3 veces Kof es 300. Entonces vamos a ver Kof. Y como ustedes ya podrán estar viendo, vemos la letra hebrea Kof, el valor es 100. ¿Sí? Habíamos dicho que el significado significaba el sol de justicia y estaba representado en la parte inferior vemos la letra dibujada, es un círculo, también significaba plenitud. Y habíamos dicho que esto era, ellos tomaron, se inspiraron en esta letra de cuando el sol se estaba poniendo sobre el mar. Y se podía ver la mitad del sol, parte del sol en el cielo, en el firmamento, y parte del sol sobre las aguas, la imagen del sol sobre las aguas. Entonces, ellos entendían que esto era el sol de justicia, el Mesías, que por un lado, él estaba reconciliando al hombre, al mundo espiritual, a Dios, Padre, con el mundo físico, que en este caso eran las aguas, ¿sí? Por eso estaba como la imagen del Mesías estaba sobre el mar. Y de ahí que Pablo dice que él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, vemos que la letra hebrea Kop vale 100 y estamos hablando que Shim es 3 veces Kop. ¿Sí? En otras palabras, es como si, imaginen ustedes que tenemos 3 puestas de sol. Imagínense lo maravilloso que es estar en el mar y ver la puesta del sol. Ahora imagínense eso multiplicado por 3 soles. Por 3 soles es lo que la letra Shim significa. Entonces, eso, imagínense 3 soles ahí. Esa imagen, esa figura nos habla de la naturaleza trina de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos.
En la primera letra de la palabra Shmaim, cielos, encontramos en la primera letra la Trinidad, hermanos. La naturaleza trina de Dios. Ahora, continuemos con la segunda letra. Agua, que equivale a 40. Entonces, aquí nos vamos a ir a esta, a la letra, el valor de esta letra, mem, que es 40, significa agua. El valor lo encontramos, es el valor de esto en el diluvio. En el diluvio. Cuando hubo el único diluvio que ha habido y que inundó toda la tierra. ¿Sí? Este diluvio que cubrió, esta agua que cubrió toda la tierra, esta mem, por así decirlo, ¿sí? Tiene un evento que duró 40 días, hermanos. Entonces, de ahí adquiere su valor. 40 días, ¿sí? Vivemos que esta letra, mem, este evento del diluvio, está enmarcado dentro de los 40 días del diluvio. Pero también vemos que en ese mismo evento hay un pacto que Dios hace con Noé, hermanos. Entonces vemos el número 40 estrictamente ligado al pacto que Dios hace con Noé. Luego vemos que Moisés sube al monte de Sinaí 40 días y vemos que hay un pacto, hermanos. Y luego vemos a nuestro Señor Jesucristo yendo al desierto a ayunar, a ser tentado durante 40 días, y Él es el nuevo pacto, hermanos. Entonces, volviendo a la diapositiva, Mem, que es agua, ¿sí? Representa pacto. Representa pacto, hermanos. ¿Sí? Ahora, continuemos con la siguiente letra, que en este caso es Yod. Yod, como habíamos dicho, es la mano de Dios en acción. Esta mano de Dios, ¿sí? Tiene el valor, esta Yod tiene el valor de 10. Ese es el valor que esta Yod tiene. Pero también continuamos con la siguiente letra y vemos que hay otra Mem. Entonces tenemos dos Mem. Tenemos la mano de Dios obrando en dos mem. Si nosotros sumamos, hermanos, si sumamos nosotros el valor 40 de la una mem y le sumamos a los otros 40 de la otra mem, obtenemos que dentro de la palabra cielos tenemos el valor numérico de mem se multiplica por 2, o sea, se hace 80. El valor numérico de mem es 80. Que es 80. 80 es igual a Yod. 8 veces Yod, hermanos. 8 veces Yod. ¿Sí? Porque esa es la letra más fuerte dentro de esta palabra. Entonces, Mem adquiere el valor de 80 y eso es 8 veces Yod. Ahora quisiéramos ir de nuevo a este evento del diluvio, donde el número 8, habíamos dicho, está representado por la letra Het. Habíamos dicho nosotros que el valor numérico de esta letra era 8 y que el 8 significaba nuevo comienzo, nueva creación, que es exactamente lo que pasa cuando Dios empieza algo nuevo después del diluvio. Vemos que Dios trabaja en ciclos, hermanos. Dios tiene 7 días de la semana, Dios tiene 7 fiestas anuales, Dios tiene 7 años antes para celebrar los Shabbats anuales. Dios tiene 7 candelabros, 7 espíritus, 7 trompetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín. Ese es el ciclo. Pero vemos que cuando se termina el ciclo empieza algo nuevo. Lo mismo pasa con el tiempo que Dios le ha dado al hombre. El número 6 es dado al hombre, ¿sí? Por eso el hombre gobierna hasta los 6,000 años. El año 7,000 al que estamos entrando es el año del milenio, el año de nuestro Señor Jesucristo, en el que nuestro Señor Jesucristo gobierna. Pablo dice que cuando todo haya terminado el reinado de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo mismo entregará el reino al Padre para que haya un solo Dios y un solo pueblo. Y en ese evento,
que está relatado en Apocalipsis 22, estamos viendo que hay cielos nuevos y tierra nueva, nuevo comienzo, nueva creación después del ciclo de 7000 años. Viene el año octavo, el año 8000, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, vemos que estos 8 yod que están representadas en la suma de las dos mem, de las dos letras mem, ¿sí? Estas 8 yod, que son 80, significan un nuevo comienzo. En otras palabras, cielos nuevos y tierra nueva donde moran la justicia. Hemos visto entonces que la palabra cielos, Shemaín, dentro de su palabra tiene mucho, mucho significado y mucha bendición. Y esto es lo que los judíos comprendían en tiempos de Jesús, pero de que no les servía de mucho. ¿Por qué? Porque sus corazones eran malos. Sus corazones eran malos. Aunque conocían estas cosas, sus corazones eran malos. Entonces, ahora sí, que ya he hablado de esto, ¿tiene alguien alguna pregunta, hermanos? No, mi hermano, no. Amén. Ahora sí vamos a la segunda definición, el pan de Dios que baja del cielo. Habíamos dicho que, ¿de dónde sale esta definición de bajar del cielo? ¿Por qué Jesús está hablando de eso? Los fariseos le salen al encuentro con esa pregunta capciosa, quieren destruirle, quieren acabarle a Jesús con sus preguntas, dejarle mudo, pero Jesús le sale al encuentro y le responde que Él es el que baja del cielo. Bueno, entonces vamos a responder esa pregunta. Le he puesto a esta diapositiva el rocío como figura mesiánica. El rocío en este caso es lo que cae del cielo en las mañanas sobre la tierra. En Números 11:9 dice así: y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Vemos que desde el comienzo que cae el maná hay una relación directa, estrecha, inseparable entre el maná y el rocío, hermanos. Y a través de las escrituras, yo he tomado solo unos pocos ejemplos, pero hay muchísimos, cómo Dios va a identificar su obra salvadora, a su Hijo el Mesías, con el rocío. En Job 38:28 dice así: ¿quién es el padre de la lluvia o quién engendra el rocío? En Salmos 110:3, cuando el padre le está diciendo al hijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Sí? Ese es un salmo mesiánico que está hablando de Jesús, del Padre, una conversación entre el Padre y el Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de sus pies. Seguido de eso, dice así: tu pueblo se ofrecerá cuando se manifieste tu poder, con sagrado esplendor, desde el seno de la aurora. Como rocío te he engendrado, refiriéndose a aquel que se iba a sentar a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, refiriéndose al Mesías. Como rocío te he engendrado. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo a su hijo, le está comparando con el rocío. En Oseas 14:6 dice así: seré para Israel como el rocío. Está hablando de salvación, de vida eterna. Seré para Israel como el rocío. Florecerá como el lirio y sus raíces serán tan firmes como los árboles del Líbano. Vemos que lo que ellos estaban esperando es el rocío de Dios, hermanos. Ellos entendían la figura mesiánica del rocío. La figura mesiánica en el rocío estaba claramente establecida para ellos. Ahora, en Isaías 45, capítulo 1, en los versos 8 y 9, vamos a leer. Esta profecía habla así dice Jehová a su ungido Ciro. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, siempre hemos creído que esto está hablando de Ciro y que esa historia ya se acabó. De Ciro, el que después de los 70 años de cautividad le permitió al pueblo volver y reconstruir las casas, la ciudad, no los muros, la casa, las casas. Entonces, siempre hemos creído que eso ya ahí se acabó. Pero no es así, hermanos, porque cuando nosotros examinamos a la luz de las raíces hebreas, ¿sí? Comprendemos que muchísimas de las cosas de esa profecía no las cumplió Ciro, ni de lejos, ni de lejos.
sino que el Isaías 45 también es una profecía mesiánica, que habla de Ciro, sí, pero todo lo que no habla de Ciro lo está hablando del Mesías. Con respecto a ese Mesías, habíamos dicho que el rocío era la figura del Mesías. Dice así, rociad, refiriéndose al rocío. Cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová ha creado. El deseo de Dios es que este rocío, el Mesías, descienda. Y el deseo de Dios era que el pueblo de judío, el pueblo le reciba, se abra hacia él, para que se produzca la salvación y la justicia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dentro del mismo evento profético, Dios le reprende a su pueblo y le dice, ay del que pectea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Es exactamente la misma figura que está pasando. Jesús está diciendo que Él es el que baja del cielo, el rocío que baja del cielo. Y los que le están enfrentando son los que están pleiteando con su hacedor, pleiteando con Jesús y haciéndole preguntas. Pero como les he mencionado, lo que para nuestro mundo preguntas pueden ser de los más sanas e inocentes. Dentro del mundo judío ellos se preparaban para eso, para batallas teológicas entre fariseos, saduceos y todo tipo de doctrinas que había en los tiempos de Jesús en Israel. Entonces vemos que bíblicamente Jesús está diciendo que Él es el rocío. Él es el rocío. Y habíamos dicho que el rocío y el maná van juntos, están íntimamente ligados. Primero caía el rocío y sobre el rocío caía el maná, para que ellos vayan, durante ese tiempo, esos 40 años, lo recojan y lo coman. Entonces, hermanos, está demostrado aquí que cuando Jesús habla de descender del cielo, se está refiriendo al rocío como figura mesiánica. Hay una discusión entre los fariseos y Jesús de si Él es o no es el Mesías. Y están usando la teología judía, las raíces hebreas, para demostrar, del un lado atacar y del otro lado demostrar que Él es el Mesías. Amén, hermanos. No sé si tengan alguna pregunta. No, mi hermano. Amén. Y ya estoy cerca de terminar. Les ruego tengan paciencia, hermanos. Ahora, vemos que en Juan 6:30, ahora sí vamos al meollo del asunto, a la pregunta que en sí ellos querían hacerle, porque ellos le tenían entre ojo y a Jesús, porque ellos conocían muy bien las leyes y sabían cómo Jesús andaba. Así que tenían que casarle en una. Y eso es lo que ellos le dicen. ¿Cuáles son tus credenciales para que creamos en ti? Esa es la pregunta que ellos le hacen. Y con todo el derecho, hermanos. Con todo el derecho. Como les había mencionado, la palabra señal también es sello. Y los sellos los sellos se utilizaban como sellos para autorizar acciones, situaciones. Quisiera añadir a esto algo más para darle más peso a esta pregunta. Y es en Juan 7:3-5, dice así. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Por un lado le están pidiendo cuáles son tus credenciales, cuál es tu sello de autorización. Y por otro lado, sus hermanos no creen en él. ¿Qué está pasando? Si hay tantos milagros, si hay tantas cosas que están pasando, ¿por qué no pueden creer en él? Y quiero responder a esto, hermanos, por medio de la raíz hebrea. Y tenemos así la legalidad y la acreditación rabínica. Voy a leer lo que está aquí. Si ustedes pudieran leer conmigo sería fantástico. La ley judía asentaba su autoridad sobre el concilio rabínico. El concilio rabínico estaba formado por 70 sabios, por 70 rabinas. El principal en tiempos de Jesús era Gamaliel.
era el líder del Sanedrín. Es decir, que la legalidad o la ilegalidad estaba sujeta al juicio del concilio. Y era este concilio el que validaba y otorgaba autoridad sobre cada persona o sobre las palabras y acciones que cada persona realizaba. La ley judía establecía que solamente quien estaba sujeto a esta ley judía podía ejercer autoridad. Así que para enseñar la ley de Dios escrita o para enseñar la interpretación de la ley, primero debía estudiar a los pies de un rabino calificado por el concilio rabínico. Si alguien enseñaba sin estar sujeto a una autoridad competente, entonces el tal estaba en ilegalidad y bajo juicio por parte del Sanedrín. Les estoy leyendo literalmente la ley judía. Esto está sacado de la ley judía. Si desean saber de dónde, les puedo pasar los links. Están en inglés y salen directamente de la Mishnah. La Mishnah son las leyes judías que existieron antes de la destrucción del segundo templo. Entonces, ustedes recordarán que cuando Pablo iba de sinagoga en sinagoga visitando y predicando el evangelio, él no es que entraba simplemente y decía y se ponía a predicar, así no funcionaban las cosas. Él necesitaba un sello de autoridad. ¿Cuál era ese sello de autoridad? Él tenía que decir, yo he estudiado a los pies de Gamaliel. Y tenía que él citar qué personas le estaban a él legalizando, le estaban calificando para que él pueda pararse y abrir el rollo en una sinagoga y hablar. Así es como funcionaban las cosas dentro del Estado de Israel. Como en cualquier otro estado hay leyes. Asimismo, la ley judía, la ley de los rabinos, exigía que solamente quien se había preparado y estaba bajo la autoridad del concilio rabínico podía interpretar las escrituras. ¿Cómo funcionaba? Desde los 12 años, ya los chicos, después de que hacían se bautizaban, se sumergían en agua, hacían mikve, lo que habíamos hablado, se sumergían, ¿sí? Y cambiaban de estado y pasaban a ser hombres. Desde ese momento ellos comenzaban ya a estudiar. No había mayor orgullo para un judío que su hijo se dedicara a estudiar, a ser un rabino. No había mayor orgullo, era como lo más alto. Como en nuestro mundo que no es cristiano evangélico, sino católico, que alguien llegue a ser curita, es la gloria. Asimismo, en tiempos de Jesús, que alguien estudie y se prepare a los pies de un rabino, y cuanto más si es calificado, como el caso de Pablo, que estudió para ser rabino, y era rabino, porque para estudiar a los pies de un rabino como Gamaliel tenía que haberse calificado. Entonces, esas personas que estudiaban y que estaban bajo la autoridad rabínica, cuando cumplían los 30 años estaban listos ya para comenzar su ministerio, bajo su autoridad competente. Y eran conocidos. Pero no era ese el caso de Jesús. Jesús aparece de la nada. No es el hijo del carpintero, el hijo de José, ¿acaso no conocemos a su madre, a sus hermanos? ¿Pero quién es este? En otra parte le dice, ¿y cómo habla estas cosas sin tener letras? La única manera de tener letras en ese contexto era dentro del concilio rabínico. Ellos eran los que autorizaban quiénes podían y quiénes no. Todos los que no estaban dentro de esta estructura religiosa estaban en ilegalidad. En ilegalidad. Eso es lo que estaba pasando. Y los hermanos de Jesús sabían que él nunca fue a estudiar debajo de ningún rabino. Y de pronto aparece enseñando. De pronto aparece enseñando, hermanos. Y los que eran calificados y sabían cómo funcionaba el sistema le dicen, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Quién te está autorizando para que hables del evangelio, del reino? Ahora sí, pasemos en este punto quisiera, hermanos,
venir aquí al presente, a nuestro mundo de hoy, y hablar de dos aspectos para poder entrar en el siguiente tema. Ya termino con esto. Es hablar acerca de lo que es la legalidad y lo que es la legitimidad, hermanos. Quisiera poner un ejemplo actual. La legalidad es la que se encarga de que se cumpla la ley. Simplemente eso. La legalidad se ocupa de que se cumpla la ley, cualquiera que ésta sea. Pero la legitimidad se encarga de validar los principios morales de una ley, desde que comienza hasta que termina, desde sus primeros, por decir así, desde su comienzo hasta su final. Eso le legitimiza. Así que, por un lado, algo puede ser legítimo, pero no legal, y algo puede ser legal, pero no legítimo. Un ejemplo, tenemos la ley de la ideología de género. Según la ley de ideología de género, una persona puede, siendo hombre, habiendo nacido hombre, si esa persona considera que es mujer, se identifica como mujer, la ley le ampara y le legaliza para que él sea una mujer y pueda cambiar sus documentaciones y en su documento pueda decir que él es mujer, aunque haya nacido hombre. Así que esa persona legalmente obtiene un documento, un sello de autoridad, otorgado por la autoridad, en el que dice que es, en este caso, si nació varón y él quiere ser mujer, ese sello, esa legalización dice que el documento dice que es mujer y no hay nadie que pueda irse contra eso. Así funciona la ideología de género y ustedes lo saben. La legalidad no tiene nada que ver con los principios morales. Simplemente califica que la ley se cumpla. Ahora, la legitimidad. La legitimidad, como les he dicho, se encarga de verificar que el principio moral sea correcto y el final de esa ley, de esa acción, también sea moral. Entonces, ¿qué dice la legitimidad? Que una persona que biológicamente nace hombre, biológicamente debe ser hombre en su identidad hasta el final, legítimamente. No así la legalidad. La legalidad está sujeta a cambios. La legitimidad no cambia, porque se basa en las leyes morales. Hay una ley anterior que es la ley de la biología. La ley de la biología tiene 6.000 años, desde que fue hecho el primer hombre y la primera mujer. Todos saben que cuando nace el hombre varón, varón debe morir. Es la ley biológica. Pero no así, eso es la legitimidad, pero no así la legalidad, que simplemente califica que se cumplan las leyes. Entonces, una vez comprendido y visto esa diferencia, ahora sí quisiéramos ver la legitimidad de la ley escrita. La ley escrita es anterior a la ley de los fariseos, a la ley judía. La ley judía solamente aparece 500 años antes de Cristo, pero la ley de Moisés aparece 1500 años antes de Cristo. Entonces, esta ley anterior, ¿sí? Esta ley es la que Dios le dio al pueblo para que sobre esa ley ellos establecieran lo que conocemos como el pueblo de Israel. ¿Qué dice en Deuteronomio 18, 15 al 22? ¿Qué dice la ley con respecto al Mesías? Con respecto al que iba a salvarles, al que iba a ser enviado. Dice, el Señor tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. Está hablando Moisés. A él deberéis escuchar. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando le dijiste, no quiero escuchar más la voz del Señor mi Dios, ni quiero volver a contemplar aquel terrible fuego, para no morir. Entonces el Señor me dijo, tienen razón. Por eso yo suscitaré entre sus hermanos un profeta como tú. Estamos hablando del Mesías, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pondré mis palabras en su boca y él les comunicará todo lo que yo le mande.
Y todo aquel que no preste oído a las cosas que el profeta diga en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta se atreve a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado decir o habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si te inquieta saber cómo puedes descubrir si un mensaje no viene del Señor, ten esto en cuenta. Si lo que el profeta, el Mesías, ha dicho en nombre del Señor no sucede ni se cumple, entonces es señal de que ese mensaje no viene del Señor. Ese profeta es un presuntuoso. No tenga respeto por una persona así. Entonces vemos que la ley moral de Dios, que la ley que Dios le dio a Moisés, que antecede con 1000 años a las leyes rabínicas, dicen que cuando venga el Mesías, la forma de identificarle al Mesías es a través de, si quieres descubrir si ese Mesías verdadero es, si es que él viene en nombre de Dios y si lo que dice sucede y se cumple. Si no sucede y no se cumple, no es el Mesías. Eso es lo que dice la ley de Dios dada a Moisés. Esto es lo que le da legitimidad a Jesús. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que esto le da legitimidad? Por un lado, le están acusando a él que él está ilegal. Tú eres ilegal. No puedes hablar de Dios. No puedes predicar. No puedes compartir porque eres ilegal. Dentro de la ley judía, Jesús, eres ilegal. Pero si nos vamos a la ley escrita, a la legítima ley de Dios, vemos que había una señal para saber si él era o no era. Entonces, continuamos. ¿Por qué Jesús es legítimo? ¿Por qué es legítimo lo que Jesús hacía? Por lo siguiente, en Juan 8:46 dice así, Jesús les enfrenta a los judíos y dice, ¿quién de vosotros sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? ¿Quién de vosotros sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues bien, si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Por qué si no creéis? Pero si no creéis lo que él escribió, lo que Moisés escribió, ¿cómo vais a creer lo que yo digo? ¿Por qué le dice que no creen lo que Moisés ha creído? ¿Por qué Moisés está diciendo clarito que había que reconocer al Mesías por las obras? Por las obras había que reconocerle. Pero ellos no le creían. ¿Y por qué no le creían? Porque los judíos, los rabinos judíos y todo el pueblo de Dios, incluyendo los hermanos de Jesús, se habían criado bajo esa, desde que nacieron hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, bajo las leyes rabínicas. Su alma, su corazón estaba dividido. Por un lado, ellos estaban viendo las obras y la legitimidad de Jesús en la ley de Dios dada a Moisés, y por otro lado estaban viendo la ley judía, que decía que Jesús era ilegal, en el sentido de la predicación. Y de ahí que dice la Escritura, que muchos que creían en Jesús no le seguían o le seguían ocultamente, porque amaban más la gloria de los hombres, más la gloria de los que hacían, más la gloria del concilio rabínico, que antes que la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La ley de Dios dada por medio de Moisés, ahí estaba la gloria de Dios, en esos escritos, la legitimidad del Mesías. En Juan 10:38 dice así, mas si las hago, hablando de las obras, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué le está citando aquí, hermanos? Les está citando lo que Dios le habló al pueblo cuando les dijo que iba a venir el Mesías, que deben creerle por las obras, porque lo que él decía se hacía, se cumplía. En Juan 14:11 dice así, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces estamos viendo que Jesús les estaba demostrando con hechos que él era el Mesías. Juan 8:46, ¿quién de vosotros sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Se ha repetido esto, pero bueno, bien vale la pena leerlo. Juan 8:24, que sigue. Por eso os he dicho, les está diciendo a los fariseos que no creen en él, que viendo las obras, no creen. Prefieren creerle
creer que al concilio rabínico y a sus ordenanzas antes que a Jesús. Por eso os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces, hermanos, acabamos de ver que la razón por la que a Jesús sus hermanos no creían en él era porque dentro de su cultura, de su mundo, era necesario que Jesús esté debajo de las autoridades rabínicas. Así funcionaba ese mundo. Y todos esperaban ver ese mismo diseño, ese mismo modelo. Entonces Jesús cuando vino cuando vino al mundo, no solamente vino a hacer milagros solamente y a decir esto y lo otro. Jesús vino a enfrentarse a una ley de Estado por usted y por mí, mi hermano. Jesús vino contra el mundo, contra todos, contra el Estado de Israel y sus leyes. Por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros dio su vida y se enfrentó a todo el Estado de Israel y sus leyes. Delante de los rabinos y de sus leyes él era ilegal. Pero delante de Dios y de su palabra dada a Moisés, él era legítimo hijo de Dios y legítimo Mesías, hermanos. Es gran ejemplo el que el Señor nos ha dado y que Dios nos ayude a poder seguir sus pasos, mis hermanos. Amén. Entonces, están contestadas las preguntas, hermanos. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, hermano, con todo gusto, si está en mis posibilidades, les puedo contestar.